Hola y buenos días desde Vitoria. Me llamo Raúl y soy profesor de la Facultad de Educación y Deporte de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Gracias por pensar que esta presentación puede resultarte interesante. Si así es, y sobre todo si no lo ha sido y defraudo tus expectativas, te agradecería muchísimo que me escribieras al correo electrónico que aparecerá al final. El título de la presentación es La intervención motriz como proceso comunicativo. Si no te dedicas a la educación física, esta comunicación también te puede resultar interesante porque en realidad plantea una manera de concebir el proceso educativo a partir de un elemento fundamental como es la comunicación. Además hay un subtítulo que es Innovación, Tradición y Formación de Formadores, porque me ha parecido interesante en el marco del congreso en el que se presenta. Voy a empezar por el final. Y os voy a plantear la representación gráfica de este modelo. Como veis, es un modelo o es una manera de concebir la educación en el que se distinguen tres elementos centrales, cuál es el aprendiz, la tarea y el motricista. Y en este caso, por motricista, me estoy refiriendo a aquellas personas que se pueden llamar profesores, entrenadores, monitores, educadores en definitiva. Y como veis, estos tres elementos están conectados de una manera directa por un lado y de una manera indirecta por otro. Bueno, lo que a mí me resulta especialmente interesante es que tomados dos a dos, estos elementos generan aquellos fenómenos propios sobre los propios de la intervención y de la educación, que son precisamente el contenido formativo y el objetivo formativo de los educadores y de los motricistas. Permitidme que empiece con un par de definiciones. En primer lugar, para mí la intervención motriz es la acción y el efecto de alterar las condiciones de experiencia de otra persona con el fin de transformar sus competencias motrices. E insisto de nuevo en que si eliminamos el adjetivo motriz, podríamos perfectamente hablar de los fenómenos educativos, cualquiera que sea su alcance y cualquiera que sea su naturaleza. Los principios de esta intervención en el ámbito de la educación física son muchos, pero podríamos resumirlos en los cuatro siguientes. En primer lugar, que nuestra acción educativa se dirige a las conductas motrices de la persona en acción. Y tanto acción como conducta son los elementos fundamentales de una educación físico-deportiva digna de tal nombre. En segundo lugar, que la intervención educativa no es una ciencia, pero debe estar guiada por el pensamiento científico. El alcance de esta comunicación no permite entrar en los detalles más procedimentales, pero es evidente que el pensamiento científico está muy vinculado al argumento y a la razón. En tercer lugar, que desde el punto de vista de la educación físico-deportiva, el objeto de estudio es la acción motriz, la puesta en juego del cuerpo en el cumplimiento de una tarea. Y esto es fundamental para la definición del área curricular desde la que os estoy hablando. En cuarto lugar, que los medios de intervención propios de la educación físico-deportiva son las situaciones ludomotrices. Y esto, además de tener sentido y de ser coherente con todo lo anterior, nos recuerda que la acción humana es siempre una acción situada y que en ese sentido la tarea fundamental de la educación es proponer aquellas situaciones más adecuadas para los objetivos que nos animan. Y en quinto lugar, aunque ya sé que he dicho antes que eran cuatro, que la lógica interna de las actividades permite atender a los efectos esperables de cada situación. Y este es un elemento muy específico, pero que los educadores expertos manejan con total eficacia. La segunda definición que me gustaría compartir con vosotros es la de ámbito de intervención motriz, entendiendo por tal el contexto social que prescribe, sanciona u orienta la práctica motriz. Bueno, pues en este caso podríamos tener necesidad o tendríamos que estar obligados a distinguir la educación formal de la no formal,
el entrenamiento deportivo de la animación o el ocio, etc. ¿Por qué? Porque, como ya habéis podido daros cuenta, este triángulo, estos 4 triángulos de los que os he hablado, están enmarcados en un campo de intervención que denominamos ámbito, y que es el que guía las decisiones del motricista, el que guía las decisiones del educador. Bueno, una vez que vemos este modelo por segunda vez, ya os voy a explicar más en detalle cuáles son los 3 fenómenos sobre los que hay que formar a los motricistas y a los educadores. Es decir, la educación de calidad depende básicamente de ser capaz de regular la acción, que además es evidentemente la base de la evaluación. No podemos dar valor a lo que se hace en el aula o en el patio si no es a partir de la acción generada en los estudiantes, y en este caso, si os dais cuenta, pues es un principio que se alinea perfectamente con el constructivismo. En segundo lugar, que lo que sucede desde el punto de vista de la interacción entre las tareas y los aprendices es el resultado de la relación que establecemos motricistas con las tareas, es decir, del contenido de nuestra estrategia de intervención. Y el tercer elemento fundamental, o el tercer fenómeno fundamental, es que cuando esta estrategia opera sobre los protagonistas de la intervención, tenemos la posibilidad de guiar tanto la comprensión de las tareas como su resolución a partir de esta interacción directa, que es evidentemente una parte fundamental y nuclear de la capacidad que tenemos de influir en los demás. Bueno, pues estos 3 fenómenos, cuál es la acción, la estrategia y el estilo, se suelen denominar en el ámbito educativo pues como programación. Este le denomino instrucción, aunque sea un término muy genérico, y por otro lado la evaluación. Bueno, pues os animo a que leáis el texto, a partir del que vais a entender mucho mejor estas atropelladas palabras, y como os digo, tanto si os ha gustado como si no, y sobre todo en este segundo caso, os agradecería que me escribierais a la dirección que veis aquí. Y agradeciendo la oportunidad que me ha dado el Congreso Internacional de Educación e Innovación para dirigirme a vosotros, pues me despido desde esta casi soleada Vitoria. Muchas gracias.